Ok, entonces vamos a comenzar lección 8. Entonces hoy vamos a estar viendo el capítulo 1 del libro de Hechos. Hoy ya vamos a entrar un poco más a fondo, a mirar ya más detalladamente el capítulo. Después de entender un contexto general como sería este bosquejo. ¿En qué ciudad estamos? Bueno, ya todos sabemos que vamos a estar ¿en dónde? En Jerusalén. Estamos en Jerusalén, donde comienza y se da esa semilla y explota en cierto modo y empieza a crecer el evangelio. Estamos en hoy vamos a estar en esta primer sección de la primera sección. No sé si me estoy haciendo entender, pero recuerden que veíamos desde el capítulo 1 al 6 lo que vimos ahorita de la clase pasada, pero hoy nos vamos a centrar en lo que hay en este recuadrito, el capítulo 1. Estos dos relatos, la ascensión y el reemplazo de Judas. ¿Están entonces conmigo? ¿Listo? Si tienen alguna duda, dicen, no, Ander, tal cosa. Entonces aquí estamos, si ustedes van en sus hojas de apuntes, estamos en la primera página. Ahí están los dos esquemitas. Si usted quiere marcar ahí la parte, así como está aquí el recuadro, hágalo, ¿no? La idea es que hoy vamos a estudiar esta primera sección. ¿Qué recuerdan ustedes entonces de esta primera sección? Que de pronto los que han leído el libro de Hechos, me gustaría si participan un poco, ¿qué recuerdan de este capítulo 1? ¿O qué les llamó la atención cuando ustedes lo leyeron? Como que qué interesante es este puntico. De pronto que ustedes digan, el capítulo 1 de Hechos me impactó esto. Algo bien importante para nosotros como hijos de Dios es la promesa de la que Él habló cuando estuvo aquí, ¿cierto? Y les deja a ellos ese, ¿cierto? Que estuvieran ahí en Jerusalén pendientes ¿de qué? De la venida del Espíritu Santo. Y entonces el versículo 8, para mí en el capítulo 1, el versículo 8, es fundamental. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Nosotros los hijos de Dios, pues maravilloso que tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Testigos de qué? ¿Cierto? Todas esas son las preguntas que surgen a través de este, a mí en el capítulo 1, es tener muy presente eso. Gracias, Pa. En eso vamos a estar ahondando un poco hoy, y es el contexto de ese versículo 1, del capítulo 1, versículo 8. Es muy interesante. Vendría el Espíritu Santo, pero ¿con qué fin? Vamos entonces a comenzar acá la primera hoja de apuntes, la introducción. Se nos cuenta que en el primer tratado, esto lo vimos ya un poco, en el primer tratado Teófilo, ya sabemos que es a Teófilo quien va escrito, comprendemos también que probablemente era una persona importante, que lo escribió Lucas, ¿no? Que es Lucas el que está escribiendo, que está haciendo una continuación. Entonces dice que en ese primer tratado él habló acerca de las cosas que Jesús, y ojo a esa palabra, comenzó a hacer y a enseñar. Usted puede señalar ahí la palabrita comenzó en su hoja de apuntes y pensemos un poco en esa palabra. ¿Qué implicaciones tiene esto, no? Que se diga que se comenzó. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué implica esto? Hermano Anderson, que Jesús comenzó a ejercer su ministerio después de ser bautizado. Ok, muy interesante. Es decir, que algo empezó en un punto de la historia, pero eso también quiere decir que se continuó en ese proceso. ¿A qué me refiero con esto? Que no se nos está contando un final. No está diciendo,
En el primer tratado te escribí lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y cómo terminó su misión o cómo finalizó todo. No. Miren, la implicación es que Jesús había comenzado el ministerio que faltaba completar. Jesús comenzó algo. Es como que mi mamá comenzara a lavar sirviera la comida, dejara los platos allí, ella comenzara a lavar 2 platos y luego parar ahí y me dijera, Ander, continúe lavando la loza. Pues yo renegaría y diría, no, pero otra vez lava la loza. Pero iría a lavarla. Pero es la idea que quiero que tengan. El Señor comienza a hacer algo y la idea es que eso se iba a seguir desarrollando. Entonces el ministerio de los apóstoles sería parte integral de lo que Jesús había comenzado a hacer. Eso es muy importante. Era parte integral de eso. Jesús comenzó algo para que los discípulos y los apóstoles lo continuaran. En el mismo versículo 1 aparece, si voy muy rápido me dicen, porque hoy hay que copiar bastante. Dice que las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De una otra forma, aquí se está resumiendo el ministerio de Jesús. Él hizo cosas y enseñó. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, señales como autentificación del ministerio. Recuerden algunas historias que acontecieron en la Escritura, ¿no? Cuando Jesús está rodeado de gente y le traen una persona y él le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿Quién se cree que tiene poder para perdonar pecados? Entonces Jesús enfrente de ellos les dice, vea, para que ustedes crean que yo tengo poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. No debería quedar duda que ese hombre Jesús es Dios. Enseñar la difusión del Evangelio. Entonces, Lucas comienza diciéndonos, miren, en el primer tratado le dice a Teófilo, yo te estuve comenzando enseñando o te hablé de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Te comenté de los milagros que hizo, de la enseñanza, de lo que enseñaba a los discípulos, de lo que enseñaba a los fariseos, de lo que le decía a la gente. Versículo 3. Si voy muy rápido, me dicen. Miren lo que dice en el versículo 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó, hablando de Jesús, vivo, con muchas pruebas induditables. La primera referencia de muchas que se van a hacer en el libro de Hechos a la resurrección de Jesús. Si usted puede marcar esta idea de resurrección durante el libro de Hechos, la va a encontrar varias veces, porque va a ser el pilar de la fe de los apóstoles. Y ya lo vamos a estar viendo cuando escogen al sucesor de Judas. Entonces se hace la primera referencia a la resurrección de Jesús. Inclusive ese va a ser el tema de las predicaciones siguientes en el libro de Hechos. Por ejemplo, cuando Pedro comienza a enseñar y él dice, usted lo mataron, pero bueno, él resucitó. Y esa iba a ser la base de la enseñanza. A mí esto me impactaba mucho porque
no encontramos de otro ser, por lo menos de las principales creencias a nivel mundial, religiones, que nos narren que la persona resucitó y que está viva. Dice que se presentó vivo. Ande, Dime. qué pena. Y ahí con respecto a lo que hablas acerca de la resurrección de Jesús, es muy impactante, bueno, el hecho de que se les haya presentado a muchos y que de cierta manera no es algo como que, bueno, que los discípulos cubrieron una mentira o algo así, sino que pues era innegable y que por otra parte en un capítulo más adelante de Hechos, cuando empieza la persecución y citan a Juan y a Pedro al concilio, como que la respuesta de uno de ellos fue que ya hemos tenido revolucionarios y generalmente los matamos y al tiempo sus seguidores todos se dispersan. Entonces, si en realidad pues él murió y ya pronto se va a dispersar. Y de cierta manera es la resurrección del Señor Jesús lo que, y el hecho de que el Señor Jesús aún está vivo y en estos momentos está vivo, lo que hace que los apóstoles perseveren en la fe y lo que hace a la fe algo con sentido. Claro, claro, se vuelve un pilar, una base impresionante para lo que iba a ser el Evangelio, la expansión del Evangelio. Que yo vi muerto a un hombre con mis propios ojos, pero luego lo vi vivo y inclusive lo palpé, lo observé, lo vi con detalle, vivo. Yo quiero, bueno, avancemos a este punto, dice, él se presentó vivo, dice que los judíos rehusaron creer que Jesús había resucitado entre los muertos. Ellos se rehusaron mucho a esto, con vehemencia, es decir, total, como no, es que él no resucitó. Pero la resurrección es punto clave en la predicación de los apóstoles, presentando a Jesús como el Mesías. Y eso se vuelve un aspecto clave en lo que ellos predicaban, porque ellos podían hablar de enseñanzas bonitas. Es decir, miren, hubo un hombre llamado Jesús que enseñó esto, esto y lo otro, y todos quizás identificarse con sus enseñanzas, pero no iba a tener una trascendencia tan fuerte como la tendría que un hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahora, yo aquí quisiera de pronto hacer un pequeño stop e invitarlos a ustedes a pensar en esto como una realidad. Muchas veces simplemente lo vemos como algo que está ahí escrito y más si Jesús resucitó. ¿Quiénes de aquí creen que Jesús resucitó? Bueno, yo creo que si estamos acá es porque decimos, no, sí, Jesús resucitó, pero yo quisiera animarles por un momento, más que animales, sino animarles a que entonces, si usted cree que Jesús resucitó, su palabra dice que Él vendría con el Padre y haría morada en nuestro corazón, en nosotros. Quisiera por un momento que usted pensara en la realidad de Jesús acá, en el cuarto donde usted está sentado. Porque eso tiene que trascender más allá que simple conocimiento de decir, ah, Jesús está vivo. Ojo, si Jesús está vivo, entonces esto es impresionante y debe tener un impacto muy fuerte en nuestra vida. El saber que Él está acá. Ese iba a ser uno de los requisitos para ser apóstol. Tengan eso presente. Y era que ellos fueran testigos de la resurrección. Esto lo vemos ahorita cuando escogen al otro, ¿cómo es que se llamaba? A Matías. Es muy interesante que uno de los requisitos era que hubiera sido testigo ocular de la resurrección. Eso jugaba un papel súper importante en
en el tema de ser la base de la iglesia primitiva que iban a ser los apóstoles. Voy a avanzar. Del versículo 4 al 8 observamos la comisión de los discípulos. Y quisiera pedir el favor a alguien, si se anima a leerlo, del versículo 4 al versículo 8. Listo, leamos versículo 4 hasta el versículo 8. Dice así. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, mi Fredis. Aquí entonces Jesús les da unas instrucciones. Ubicámonos un poco, y es que Jesús había resucitado, ahora estaba junto con todos sus discípulos y con los apóstoles, y entonces les da unas instrucciones específicas. Ahora, del versículo 4 al 5, dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es una de las instrucciones. Miren, no se vayan fuera de Jerusalén. Quizá los discípulos hubieran querido volver a Galilea. Pero Jerusalén fue escogido por Dios como el lugar donde el Espíritu Santo sería dado. Recuerden que Jerusalén, ya sabemos cositas, pero recuerden que Jerusalén era el centro religioso de Israel, la capital religiosa de Israel. Entonces, aquí Jesús tenía propósitos específicos al que esto se realizara en Jerusalén. Ellos podrían haber ido a otro lugar, simplemente, vamos a tal lugar. Pero Jesús les dice, no, quédense en Jerusalén. Entonces les da una primera instrucción, una primera comisión. Luego, que esperasen la promesa del Padre. Dos cosas, vayan, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre, no sé si recuerdan, en Juan capítulo 14, aquí lo tengo, cuando Jesús mismo les dice, hey, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, ¿no? Y a quien el Padre enviará en mi nombre, en representación mía. Pero también encontramos profecías del Antiguo Testamento, como la de Joel 2, 28 al 32, que Pedro inclusive cita ahí más adelante en el sermón del día de Pentecostés. ¿Están conmigo? Yo voy a leer Joel 2:28 a favor de ustedes. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Es muy interesante que un libro que había escrito muchos años atrás nos habla de que Dios mismo iba a derramar su espíritu en las personas. Es un dato bien importante. Avancemos un poco. Les dice que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí aparece por primera vez esta palabra bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Quién me puede decir? El bautismo significa esto. Nuevo nacimiento, Andercito. Ok, un nuevo nacimiento. Gracias, mi hermana. Un nuevo nacimiento. Muy interesante. Muerto a la carne, ahora vivo en el espíritu. Un nuevo nacimiento. Es un acto en lo cual uno estaba iniciado a un nuevo estado o comienzo de una nueva etapa. Y eso es lo que daba la idea de cuando alguien se bautizaba en esta época. Es como ahora soy seguidor de tal persona, es decir, mi dirección es otra. Entonces se nos mencionan dos cosas. Una, el bautizo, en el versículo 5, dice que ciertamente Juan, el Bautista, cierto, bautizó con agua, pero Jesús les dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo mismo. Entonces, en los versículos 4 al 5 tenemos una serie de instrucciones y ordenanzas inmediatas. Miren que no son cosas como del otro mundo, sino simplemente, mire, ustedes van a tener que quedarse en Jerusalén, ahí esperen la promesa del Padre y ya entonces van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Versículos 6 al 8 se da una pregunta de los discípulos. ¿Qué preguntan los discípulos? ¿Quién me dice cuál es la pregunta que hacen ellos? Está ahí en la escritura. Versículo 6. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es lo que le pregunto. Es muy interesante. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pongámonos por un momento en los pantalones, en las sandalias de los apóstoles, y es que ellos habían contemplado a un hombre Jesús hacer grandes hazañas, grandes milagros, grandes prodigios. Había hecho muchas cosas impresionantes, tanto que para ellos era como que no, este hombre verdaderamente es el que va a derrocar al gobierno romano y va a establecer su propio reino acá en la tierra. Esa era la idea que tenían los judíos. Es muy interesante que ese hombre en el que ellos habían puesto su esperanza, lo cogen los mismos romanos, lo agarran los mismos judíos y lo clavan en una cruz. Para ellos en ese momento es devastador. Es devastador que su, voy a decirlo así entre comillas, que su héroe, que el libertador, el que iba a quitarlos de la opresión de los romanos,
iba a morir en una cruz y estaba muriendo en una cruz. Ellos quedan desconcertados cuando Jesús muere en la cruz. Se les va toda esperanza. Probablemente ahí, si Jesús no hubiera resucitado, hasta ahí hubiera quedado todo. Pero entonces luego ese mismo hombre resucita, nuestro buen Jesús. Claro, para ellos es como, no, sí, es que este es. Pues ya no hay absolutamente ninguna duda que estamos delante del Mesías, delante del que hemos esperado desde siempre. Y entonces la pregunta es muy lógica a su forma de pensar y a su cosmovisión de lo que era el Mesías. Ellos llegan y preguntan, Jesús, ¿usted va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y es de esas veces donde Jesús responde no diciendo lo que queremos escuchar. Miren lo que dice acá, con la resurrección los discípulos quedaron convencidos que Jesús era el Mesías. Los judíos pensaron que el Mesías venía una sola vez. Entonces ahora debía ser el momento para que Jesús estableciera su reino. Eso lo van a encontrar ahí adelantico en la página 3 de sus apuntes. Van conmigo, no se me vayan a perder porque normalmente estamos en el recuadrito, saltamos a la página siguiente, pero ahorita volvemos al cuadrito. Entonces imagínense en la escena, ellos están ahí, Jesús está ahí en el cuerpo, entonces ellos le lanzan esa pregunta, Señor, y entonces ¿cuándo vas a restaurar el reino finalmente? Ya esto se acabó. Y entonces Jesús responde en el versículo 7 al 8. ¿Y cómo responde Jesús a ello? ¿Quién me puede decir? Versículo 7. Que a ellos no les toca saber los tiempos Okay. que acontecer. Interesante. Jesús les dice, ¿saben? Eso a ustedes no les toca saber. Dice, no les voy a decir. En otras palabras, no, la verdad, eso le compete al Padre. A ninguno de nosotros nos compete. Una respuesta muy inesperada, diríamos, ¿no? Y aparece entonces el versículo 8. Recuerden, este pero hace un contraste entre dos ideas, entre la idea anterior y la idea que tenemos acá. Va a ser un contraste. Entonces, la idea anterior les dice, no, es que a ustedes no les toca saber cuándo se va a restaurar el reino de Israel, pero sí les voy a decir una cosa, ustedes van a recibir poder y me seréis mártires y me seréis testigos. Eso pueden anotarlo en su recuadrito ahí atrás. Y aquí hay una acotación importante y es, a veces creo que estamos tan enfocados como en el futuro, y es lo que le pasaba a los discípulos acá, a los apóstoles, que perdían el enfoque de lo que era el presente.
Y a veces somos como pensando más en, mire, ya, y aunque es bíblico en cierto modo pensar que pronto nuestro Señor viene por nosotros, a veces estamos tan interesados en eso que nos olvidamos del presente y caemos en el mismo error, o no necesariamente error, pero caemos en la misma idea de los apóstoles cuando estaban acá con Jesús. Y es, Señor, entonces, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a poner ya el reino acá, no? Pero Jesús dijo, no les interesa eso. Concéntrense en esto. Y entonces sale el versículo 8, que va a ser el versículo central del libro de Hechos. Pero entonces recibiréis poder y me seréis testigos. ¿En qué se tiene que ocupar un cristiano ahora? Versículo 8. Ahora bien, ¿cuál era el propósito del poder? Eso es una enseñanza muy valiosa, o por lo menos para mí ha sido muy valiosa, y es, ¿cuál era el propósito del poder? Alguien que me diga. ¿Para qué iban a recibir poder? Johnny, no lo escucho. No suena el micrófono tuyo. Se ve desactivado, pero no suena. Pero yo leí tus labios. Tan raro, pero no se le escucha. Alguien más que de pronto pueda decirme para qué Dios dice, voy a concederle poder de Dios a un grupo de personas. ¿Pero para qué? Yo lo veo como la capacidad para ser testigos de Cristo. Ok, esa era la respuesta. Y Jonathan lo afirmó, sí. Claro, el poder era para ser testigos. Ojo con esto. El poder que Dios estaba dando era para que estas personas estuvieran en capacidad de testificar de la resurrección y vida del Señor Jesucristo, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, el poder, y quiero que eso lo tengan bien presente, no era para demostraciones. Usted puede poner ahí milagros. Muchas personas están equivocadas al pensar que Dios nos ha dado poder para hacer milagros. Pero la Escritura en ningún momento menciona eso, en el sentido de, les voy a dar poder para que ustedes hagan muchos milagros. No, aquí el punto no era hacer milagros, sino aquí el punto era ser testigos. Y si para ser testigos era necesario levantar a un muerto o a un cojo, entonces eso se iba a hacer. Pero el poder se recibió para ser testigos. Ahora bien, ¿testigos de quién? De Jesús, ¿cierto? Testigos de Jesús. El Espíritu Santo enfoca la persona de Jesucristo. Miren que la tarea iba a ser, y yo quiero ahí como que usted lo tenga bien presente, la tarea iba a ser, yo les voy a dar poder, y eso es en cierto modo lo que muestra el versículo, y dice, mire, yo les voy a dar poder a ustedes de tal forma que ustedes puedan ir y testificar de quién, de Jesús. Entonces, ¿qué iban a hacer ellos?
Ellos están hablando ahí con Jesús. Entonces Jesús les dice, mire, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu, y entonces me van a ser testigos en todos estos lugares. Eso es lo que él le está diciendo ahí. No pierdan esa idea. No pierdan la idea general del versículo. Se me quitó eso aquí. ¿Testigos dónde? Entonces ahí salen 3 preguntas. El propósito del poder, testigos de quién y testigos dónde. Bueno, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se nos está diciendo que eso iría desde las regiones más cercanas hasta las más lejanas. Ojo aquí. Aquí hay un error muy común o una malinterpretación del versículo que quisiera que ustedes tengan muy en cuenta. El versículo o el texto no está indicando que debemos comenzar en Jerusalén y después ir a Judea y así sucesivamente. No. El texto está dando la idea de que debemos ser testigos en todo el mundo a la vez. Porque hay un error muy común al día de hoy que se toma este versículo y dice, no, pero es que mire, uno tiene que empezar y tiene que empezar a testificar al vecino y luego del vecino entonces hay que ir a otro lugar. No. La idea del versículo es que la idea es que el evangelio fuera testificado en todo el mundo a la vez. No está dando un orden de proceder o cómo debe empezar usted, o no está dando una indicación de cómo se debe. La idea del versículo es decir, mire, sean testigos en todo el mundo, que en todo el mundo se resuene el nombre de Jesús. Entonces, hasta ahí vamos en el versículo 8. Si hay alguna duda, algún comentario, hable ahora o calle para siempre. De pronto el contexto del pasaje en la época tenía mucho que ver cuando era la promesa del Espíritu Santo. Y ahí en adelante era algo que se iba a hacer simultáneamente, como tú lo dices ahorita. Ajá. Versículo 9 al 11. ¿Qué dice el versículo 9 al 11? Bueno, y habiendo dicho estas cosas, muy interesante que acabo de decir. Miren lo último que acaba de decir Jesús. Son sus últimas palabras mientras pisaba acá en la tierra y está dando unas palabras importantísimas. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Durante los 40 días desde su resurrección, es interesante que Jesús había estado apareciendo y desapareciendo. Se nos muestra eso en las escrituras como que aparecía y se iba como por un momento y aparecía en otro lugar. Y luego aparecía y volvía a desaparecer. Pero en este momento, si todos sus discípulos están allí juntos, y por eso era importante de una u otra forma que ellos lo vieran ascender hacia el cielo, que ellos lo vieran que iba subiendo al cielo, para que así ya les quedara claro que él no iba a volver a regresar. Porque si no, para ellos hubiera sido como, sí, igual él estaba apareciendo y desapareciendo, entonces ellos estaban pendientes cuándo iba a pasar Jesús, ¿no? Pero en ese momento no, ellos están allí y ven que Jesús se alza hasta que se desaparece en las nubes. El versículo 9 dice que fue alzado.
Y eso nos habla de que la primera venida ya estaba acabando su tiempo. Ahora dice que dos ángeles, ustedes miran el versículo 11, le dicen, ustedes saben algo, así como él se está yendo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y eso nos habla de la segunda venida. Eso es muy importante entender, para que lo tengan presente, que esto no fue algo figurativo. No fue como porque de ahí se desprenden muchas creencias, ¿no? Pero si ustedes miran el texto, se nos está narrando algo que aconteció, algo que pasó. Jesús está allí, empieza a alzarse a la vista de ellos, literalmente a flotar a la vista de ellos, y de un momento a otro se lo tapan las nubes y ya no está. Aparecen dos ángeles y les dicen, mire, así mismo, como ustedes lo vieron irse, ese mismo Jesús, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Mientras eso pasa, ¿qué se iba a dar? Bueno, el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia. Ya estaba acabando todo lo que fue la primera venida de Jesús. Se nos narra cómo iba a cerrar todo esto y era la segunda venida del Señor. Y entonces ahí se nos muestra que mientras eso pasa, íbamos a ser testigos, o se iba a dar el ministerio de la iglesia, que era testificar del nombre de Jesús en la tierra. Los que entendemos un poco sobre las dispensaciones, este versículo nos lo aclara mucho. El Señor viene, en ese momento estamos en la época de la gracia, y luego va a llegar la segunda venida del Señor. Y va a ser literal, así como lo dice el versículo. Es decir, no es como, sí, eso va a pasar en el corazón, o eso va a pasar. No, no, no. Así como ellos lo vieron físicamente irse, dice, así mismo espérenlo. Dentro de poquito. De pronto mañana, o de pronto en unas semanas. Pero os digo la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces aquí Jesús nos está dando claridad y diciendo, mire, las cosas son así, yo me voy, les envío al Consolador, ustedes siguen haciendo la obra que yo comencé, y ya luego yo vengo por ustedes. ¿Van conmigo? Luego dice que dos ángeles se pusieron junto a ellos para garantizarles la certidumbre de su regreso. Esto completaba la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Señor, ¿usted va a restaurar el reino? La restauración no sería entonces. No habría restauración del reino antes del momento desconocido en que Jesús volviera por segunda vez. Hermanos, esto es muy importante entenderlo, y yo caigo en este momento más en cuenta para lo que es el tema de escatología.
es muy importante tenerlo ahí bien presente. ¿Qué les está respondiendo aquí Jesús? Mira, a ustedes no les compete saber el momento exacto, la hora, el tiempo exacto. Eso solo está en la soberanía y la grandeza de Dios, ¿cierto? Ustedes por ahora les voy a dar el Espíritu Santo, ustedes van a hacerme testigos acá en la tierra. Mientras eso pasa, una vez eso pase, yo voy a venir por ustedes. Así mismo como me estoy yendo. Y a ellos se les afirma y hace parte de la respuesta que Jesús les da de restaurar el reino. Esperar en Jerusalén. Vamos avanzando porque el tiempo nos está yendo. La pregunta sería, ¿quiénes están congregados en ese momento en el aposento alto? ¿Quién me puede decir? Versículo 13. Bueno, 13 y 14. ¿Quiénes están ahí congregados? Ahí estaba, hermano, ahí estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ok. ¿Quién más? Y sigue el versículo 14, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, o sea, habían mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ajá. Todo. Es muy interesante que estaban los discípulos menos Judas, ¿cierto? Judas se había ahorcado. Estaban las mujeres, que no sé si ustedes recuerdan que por ahí en Lucas mismo el mismo autor nos dice que Jesús tenía un grupo de mujeres que lo seguía y le servía con sus bienes. Unas mujeres increíbles que sustentaron el ministerio en cierto modo de Jesús y siempre estuvieron allí. Tiene un impacto ese ministerio que hizo estas mujeres. O sea, había un grupo de mujeres que le seguía a Jesús en su ministerio. Hay por ahí una serie que estuvimos viendo hace un tiempo mi familia y yo, y hace mucha anotación a las mujeres que seguían a Jesús, ¿no? Y que ellas siempre estaban ahí detrás también como los discípulos. No solo piensan los 12 discípulos caminando detrás de Jesús, pero siempre había un grupo también de mujeres que aunque no se menciona todo el tiempo, ellas siempre estaban ahí. Pero ¿quién más estaba ahí? La familia de Jesús, familia, digámoslo, de carne, ¿no? Algunos hermanos dice que no creyeron en Jesús hasta después de la resurrección. Entonces la familia de Jesús estaba también allí. Van conmigo, ¿cierto? No quiero pasar de pronto que se queden atrasados. Entonces, los discípulos, las mujeres y la familia de Jesús. Dice que eran como 120 en número. Los que estaban en ese momento ahí cuando van a escoger al sucesor de Judas. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y entonces ahí está la simiente de la iglesia primitiva. Ahí están un grupo de 120 personas, aproximadamente los que nos congregamos acá en Bello, pero todos convencidos a muerte de que Jesús era el Mesías. Todos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Había más de 120 seguidores de Cristo, ¿no? Obviamente dice que después de la resurrección Jesús apareció, por ahí dice en 1 Corintios 15:6, apareció a más de 500 hermanos
a la vez, ¿cierto? Probablemente había muchos en Galilea donde Jesús pasó la mayoría del tiempo. Pero en este momento estamos hablando que habían 120 personas bien contadas. 120 personas. 120 personas era casi lo que, para que se lo dimensione un poquito, lo que cabía en el local cuando nos reuníamos aquí a media cuadra de mi casa. 120 personas, un numerito. Pero todos convencidos. Y miren que de esos 120 empezó algo que hasta el día de hoy tiene peso. ¿Qué hacían los congregados en el aposento alto? Perseveraban unánimes en la Qué oración. pena, Ander, perdón, en la parte donde dice notar que era lo que había que escribir en el enfoque de Lucas es que no sé si me embolaté. No, sino que esa parte no la tengo ahí en las diapositivas. Diapositiva. Ujú. Pero lo tienes ahí. de No pronto. la tengo aquí, eso estaba viendo. Bueno, listo, quedamos pendientes. Ujú. Sí, no lo tengo, Katica, estaba viendo acá, yo ahorita vi que ve tan charro, ¿no? Voy a fijarme si lo encuentro, pero yo les quedo viendo ese pedacito. ¿Será que la respuesta, mi hermano, será el enfoque, serían los 120 congregados en ese momento? Digo, como la respuesta ahí, digo yo. Porque ahí también había más de 500, pero él se enfocó en los 120. Sí, y en cierto modo su enfoque es en los que estuvieron más cercanos. Uh-huh. Y creo que cabría muy bien la respuesta ahí, es los que pasaron más tiempo con él, que eran las mujeres que estuvieron desde el principio en el ministerio con él. Eran los mismos apóstoles y su familia en la sangre. Y entre esos, ese número de los que estaban ahí en Jerusalén, se completaban los 120. Entonces, su enfoque en cierto modo estaba en ese grupo pequeño que lo había visto todo el tiempo a él. No, y en el fervor que ellos tenían. Más que nombrarlos por nombrarlos, están nombrando que estaban firmes y que tenían un fervor impresionante debido al motor de la resurrección de Jesucristo en la vida de ellos. Claro. Y que ahí dándole como continuidad a lo que describió en el Evangelio de esas personas, Sí. de ese grupo de personas. Claro, ¿y qué estaban entonces haciendo ellos? Dice que perseveraban unánimes en oración y nos habla de unidad, unánimes, y esto lo vamos a encontrar, esta palabra unánimes, capítulo 2, versículo 1, 46, capítulo 4, versículo 24 y 5, 12. Unidad, ¿no? La unidad de la iglesia. Y perseveraban en la oración. La primera menciona de oración en el libro de Hechos, ¿no? Pero no la última vez. Es bueno que mientras usted va leyendo Hechos, marque palabras como el Espíritu Santo, como la oración, y vea las oraciones que se desarrollan en el libro de Hechos. Son buenas palabras que se puede ir resaltando. Pero aquí se menciona por primera vez que en cierto modo ellos se juntaban a orar. En comparación con otros autores, Lucas menciona mucho la oración. ¿Recuerdan esto? Eso solo es como a nivel de recorderis. Que hablamos por allá hace ratico, que los enfoques de Lucas estaban en el Espíritu Santo, en la oración, en los menospreciados y en la salvación. Eso en sus dos tomos, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos.
Solo como para recordar. Ahora, versículos 15 al 26. ¿Qué va a pasar en esta otra parte? Es interesante que Lucas dedica la mitad del capítulo 1 para describir este evento, el reemplazo de Judas, del que traicionó a Jesús. ¿Por qué, no? Tan interesante. ¿Por qué dedicarle tanto del capítulo a escribir este temita con el reemplazo de Judas? Ahora, la base bíblica para reemplazar a Judas se encuentra ahí entonces en el versículo 15 al 20. Dice que en aquellos días Pedro se levantó y dijo, era necesario que se cumpliese, eso lo marcan ustedes allí, que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Aquí hay un dato que a mí me animó un poco a pensar cómo pensaban los discípulos y cómo interpretaban ellos la escritura. Si ustedes van conmigo, Salmo 69, 25. Salmo 69, 25, de pronto si alguien lo lee rápidamente porque el tiempo se nos ha sabido ir. Salmo 69, 25. Dice que sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Ajá. Paren un momentico ahí y piensen en esto. Ellos toman este pasaje y dicen, según este pasaje, su puesto es asolado. Y miren lo que dice Salmo 109.8, que es aquí donde más me... 109.8. Bro. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. Ok. Es muy interesante que este específicamente nos habla sobre, bueno, Dios de una u otra forma ha juzgado a Judas por su iniquidad. Y ellos van por la escritura y toman ese pasaje y toman el Salmo 109.8 para decir, necesitamos que otra persona ocupe su lugar. ¿No se les hace muy interesante ellos cómo veían la escritura? Aquí vale la pena notar el conocimiento de los discípulos del Antiguo Testamento. Entonces, sea hecha desierta su habitación y no haya quien mora en ella. Dios ha juzgado a Judas por su iniquidad. Es lo que ellos dejan claro ahí. Y luego dicen, tome otro su oficio. Entonces, en otras palabras, hay que reemplazar a Judas. Ya Dios lo juzgó. Ahora entonces necesitamos a alguien que reemplace a Judas. Y toman un versículo atrás de Salmos. Y lo traen al presente y al contexto que ellos estaban viviendo. Ahora, los apóstoles podrían haber estado influenciados también por las palabras de Jesús a los discípulos en Lucas 22. Y ese lo va a leer yo en favor de ustedes. Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino
y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver este versículo? Bueno, en su cabeza pudo haber quedado ese comentario de Jesús, que es lo más fijo, obviamente quedó allí. Y es como, Jesús nos está diciendo que nosotros, siendo 12, íbamos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Falta uno se suicidó. Entonces, ¿qué? Bueno, hay que escoger otro que sea parte de este grupo de 12 discípulos, de 12 apóstoles. ¿Sí me entienden esa parte de ese versículo? ¿Cuáles eran los requisitos para que vamos terminando? Para escoger al sucesor de Judas. Si me acompañan ahí a leer en mismo Hechos, versículo 21 y 22, de pronto si Katica nos colabora leyéndolo. Versículo 21 al 22. Señor. Hechos 1 del 21 al 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, el requisito era haber estado con los discípulos durante el ministerio de Jesús. Ese era como uno de los requisitos. Que haya observado la ascensión, que haya pues sido testigo de la resurrección. Esos eran los requisitos. Es muy interesante que a Judas no le tocó ver la resurrección de Jesús. Judas se quedó con el sinsabor de maté a un gran hombre. Él no le tocó ver la resurrección de Jesús. Era clave que fuera un testigo ocular. Del versículo 23 al 26 se escoge la persona. Dice que señalaron a dos. Entonces, claro, para ellos era común ver a estas dos personas, ¿no? Uno era José, llamado Barsabás, y Matías. Para ellos era normal, como ahí, entonces ¿a quién escogemos entre nosotros? No, pues Matías siempre ha estado acá con nosotros y también José. Entonces señalaron a esos dos. Dice luego que orando echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Les hago una pregunta un poco capciosa. Y es, ¿debemos hacer nosotros lo mismo cuando vamos a escoger a un líder en la iglesia? Echar suertes. Echar suerte no está muy definido bien cómo echaban la suerte. Podía haber sido inclusive con dados, se cree, con palitos, es decir, no se dice que la suerte hacían de esa manera, pero eso equivale a lo que sería el día de hoy, simplemente tirar una moneda hacia el aire, si cae cara Matías y cae sello José, pan, cayó Matías, bueno, ese fue. Si fuéramos a escoger los ancianos de la iglesia y tenemos a John, a Camilo,
a Julián, a Germán. Y entonces dijimos, bueno, intentamos saber cuál de estos es. ¿Verían ustedes correcto echar suertes para ver sobre quién cae la suerte? ¿Qué piensan? Con piedra, papel o tijera. O piedra, papel o tijera. ¿A quién gana? No, era un caso muy específico pues, era un caso muy específico que se estaba dando. Además, como hemos visto, Hechos, Hechos es un libro que relata un acontecimiento histórico, no nos está dando una doctrina. En estos puntos es donde uno debe verlo como eso, como un relato histórico, no como un asunto doctrinal. Ahí no está hablando un apóstol diciendo, establezco, como le dice Pablo a Tito, a Timoteo, que te rogué que te quedases para que establecieses ancianos y le da instrucciones para la manera en que se establecen ancianos. Se está diciendo de la manera que se establezcan ancianos y líderes en la iglesia a través de echar suerte y que no, simplemente está narrando una historia y se está contando cómo fue, cómo les tocó a ellos de alguna manera sortear el problema que tenían de que Judas ya no estaba. Entonces, están narrando eso. Y quizás también fue la manera de ellos, lo que dice Joana ahí, fue la manera de ellos afrontar la situación. No necesariamente es algo correcto, pues no necesariamente es algo que se deba seguir al pie de la letra. Practicando. Ajá, practicar. Recuerden, no, en Hechos no estamos viendo doctrina fundamental para la iglesia. No estamos diciendo, acá que vamos a escoger al sucesor de alguien. Si digamos, supongamos que mi papá fuera anciano con otra persona y el otro hermano se tiene que ir o mi papá se tiene que ir, entonces dicen, no, pues venga, miremos, cojamos una moneda y miremos si este o este hermano deben de estar acá. Eso no nos está enseñando eso simplemente nos está relatando históricamente qué pasó. El echar suertes, pues no era visto mal por Dios, pues o por lo menos la escritura nos dice, no, eso está mal en ese sentido. Y hay otro punto ahí interesante, es que aún no había llegado el Espíritu Santo. Es decir, aún no se había clausurado el Antiguo Testamento. Porque apenas... Sí. Era como, se usaba como un instrumento, ¿cierto? Para discernir o para saber la voluntad de Dios, como el Urim y el Tumim, que fue establecido también al pueblo de Israel para saber la voluntad de Dios. Y lo usaba, creo que sacerdote. Sí. Sí. Mander, y también es interesante porque en el Antiguo Testamento también se habla mucho de echar suertes. Y eso lo podemos ver aún cuando antes de que Jonás dijera que era el culpable, que estaba listo, ¿se acuerda que empezaron a echar suerte entre ellos a ver quién era? Pero eso era más como de los israelitas, por decir así. Entonces... Porque para repartir la tierra con Josué, también se echan suertes. Entonces, no es algo que... No quiero ver a los jóvenes solteros como yo ahorita lanzando moneda a ver si es este o no es este. No, pero es una de cuero, mejor todavía. Ander, yo digo que fue algo muy puntual, pero tenían una base muy sólida y era que el testimonio de los dos personajes era intachable para toda la congregación. Entonces, lo único que había que hacer era pues echar suertes, porque de ahí para allá cualquiera de los dos iba a ser excelente ahí en su labor. Qué buen aporte ese, Fabi. Es muy buen aporte porque nos tendemos a concentrar ahí en lo último, porque eso es lo último del versículo. Dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, pero el proceso en realidad fue la oración, porque ellos oraron pidiendo sabiduría al Señor y fue el escoger sabiamente hombres que hubieran estado todo el tiempo con ellos. Entonces ahí está el centro de la situación. ¿Cómo responderías entonces a los que dicen que los apóstoles se adelantaron a elegir a Matías y debían haber esperado a Pablo?
Ah, bueno, yo Yo, creo que Hanna, bueno. dale, Janis, dale. primero las mujeres, primero las damas. Bueno, gracias, Fabi. No, que a mí me parece muy importante resaltar el versículo 24, porque es que ellos no dijeron, bueno, José y Matías tienen muy buen testimonio, entonces de ti, Marín de Opingo, a ver cuál cae, no. Ahí está el versículo 24 que dice muy bien lo que hicieron, dice, oraron primero y le dijeron al Señor, bueno, Señor, tú conoces los corazones de los dos, sé tú pues entonces el que decida entre los dos. Y pues ya ahí sí hicieron las suertes, pero me parece muy importante como recalcar ese versículo, porque la decisión no la tomaron pensando bueno, es que los dos son buenos, cualquiera de los dos está bien, o sea, sí, tenían un buen testimonio, pero ante eso y por encima de eso estaba la voluntad de Dios. Y Señor, sea usted el que elija entre esos dos. Y entonces me parece como importante recalcarlo. Gracias, Janis. Muchas gracias, Fabi. Bueno, y en el tema de cómo responderías a lo que dicen los apóstoles, se adelantaron a elegir a Matías y deberían haber esperado a Pablo. Yo digo que una de las condiciones era que los apóstoles, el apóstol número 2 a elegir tenía que haber conocido a Cristo y haber andado con Cristo. Entonces, Pablo no iba a cumplir ese requisito nunca. Ahí está. Pablo no cumplía los requisitos establecidos por Pedro en el relato. Es correcto. Y esa es la respuesta, ¿no? Aunque Pablo fue un hombre muy importante y vio a Jesús y subió al tercer cielo, no cumplió el requisito básico de haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio hasta el final. Y con eso vamos terminada la lección de hoy, que es de las más larguitas, y es el capítulo 1. Dentro de 8 días, si el Señor no lo permite, vamos a saltar vamos a estar en el capítulo 2, que sería la lección 10 ya. La lección, yo tengo esto todo movido, sería la lección 8. 8 Hoy la la 9. Hoy es la 8, la próxima sería la 9. Y leer el capítulo 2. Y la idea ahí sería leer el capítulo 2. A uno le sirve mucho leerlo, inclusive un tiempito antes de empezar la clase. Antes de que usted va a empezar la clase, usted coge y lee el capítulo, porque a veces son capítulos corticos, hay unos que son más largos, pero usted lo lee, para que tenga una idea general. Porque miren que yo no entro leyendo cada versículo, sino que saltamos entre las ideas. Entonces les animo a eso. ¿Qué les parece entonces si Joan nos despide con una palabra de oración? Y damos ese tiempo por terminado. Listo, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, amado Padre, por primeramente haber enviado a la persona del Señor Jesucristo y sabiendo que era Él el único que podía pasar por esta tierra con la condición de que también iba a resucitar. Gracias porque nos da esperanza viva de Él, el mismo vivo, que así como Él se levantó entre los muertos, nosotros lo haremos también. Ayúdanos pues, Señor, a tener este mismo de nuevo, Señor Dios, y experimentar esta misma, a creer con esta misma fe, Señor Dios. Creían estos discípulos, Señor Dios, 120 inicialmente que estaban allí fervientes. Señor Dios, cuánto nos hace falta experimentar tu real y que nuestra fe, Señor Dios, sienta esa realidad tuya en nuestras vidas, de esa resurrección del Señor Jesucristo, de la oración, Señor Dios. Mueve con estas enseñanzas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor Dios. Y ayúdanos a ser, Señor Dios,
realmente conscientes de la realidad tuya en nuestras vidas. Gracias por estas enseñanzas, Señor Dios, que nos motivan, nos enseñan y también nos ayuda a escudriñar y a profundizar en tu palabra, Señor Dios. Bendice la vida de Ander, sigue dándole sabiduría. Guarda nuestros corazones y seguimos deleitándonos en tu presencia, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero ir un anuncio a los que están